de las víctimas han reclamado que se endurezcan las penas, principalmente para aquellas personas que conducen alcoholizadas, que conducen drogadas. En la última sesión de la Cámara de Diputados finalmente se convirtió en ley el aumento de penas para este tipo de accidentes viales. Diego, un logro, entre comillas, porque a pesar del dolor de muchos de los familiares de las víctimas, lo consideran un logro, por supuesto, poder haber obtenido esto. Claro, tiene que ver con agravantes. Se suman agravantes a las penas que ya existen en el momento de accidentes de tránsito. Tenemos el detalle de lo que se resolvió en la última sesión de la Cámara de Diputados, que quedó eclipsado por el tema ganancias. Ustedes se acuerdan que es la misma sesión en donde se aprobaron las modificaciones al impuesto de las ganancias. Bueno, a veces lo urgente tapa lo importante, ¿no? Fíjense qué es lo que dice la nueva ley. Habrá prisión de 3 a 6 años para conductores que se dieren a la fuga, después de protagonizar un accidente, por supuesto, y conductores que no intentasen socorrer a la víctima. El famoso abandono de persona, que antes no era un agravante. Es decir, era lo mismo atropellar a alguien y seguir de largo que atropellar a alguien y ayudarlo. Prisión de 3 a 6 años también para conductores que estuvieran bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a los 500 miligramos por litro de sangre. El famoso 0,5, que es el permitido. Bueno, quien supere eso y cometa un accidente, bueno, eso es considerado para la ley un agravante. Por último, también de 3 a 6 años de prisión para quienes cometan el exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho. Estamos hablando siempre de personas que protagonizan un accidente de tránsito con el agravante de haber ido más rápido que la velocidad permitida, 30 kilómetros por hora más de la velocidad permitida, o haber manejado borracho, o haber protagonizado lo que se dice el abandono de personas, es decir, atropellar a alguien y no asistirlo. Eso, aunque suene increíble, hasta hace muy poco, no era considerado un agravante. Era lo mismo. Atropellar a alguien borracho o sobrio era lo mismo. Atropellar a alguien yendo a la velocidad permitida o yendo por encima de la velocidad era lo mismo. Bueno, ahora la ley distingue los agravantes. Tenemos la opinión de Vivian Perrone, es una de las integrantes de la Asociación Madres del Dolor. No sé si ya está en comunicación con nosotros. Ahora en minutos nada más. Recordemos que Vivian es la mamá de Kevin, un chico que murió en un accidente de tránsito. Recordemos que la nueva ley condena con prisión de 3 a 6 años para los conductores que se dieran a la fuga y para aquellos conductores que no intenten socorrer a las víctimas, es decir, por abandono de persona. También muchas veces se discute, ¿no?, cómo reacciona alguien cuando produce un accidente, cuando hay una víctima, si frena, si para, si socorre, si ayuda, si llama por teléfono a una ambulancia. Todas estas cosas se van a tener en cuenta y van a tener penas de 3 a 6 años. Ahora sí estamos con Vivian Perrone en línea. Vivian, muy buenos días. Janina Álvarez y Diego Morán te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vivian, recién hablábamos que a partir de esta aprobación de esta ley, estabas vos en la Cámara de Diputados, fue en la última sesión del año. A pesar del dolor de los familiares de las víctimas, fue un logro y fue un motivo de festejo. Sí, la verdad que sí, que fue un motivo más que nada de tranquilidad, porque uno lo que quiere a través de estas leyes es que otras personas no estén en nuestro lugar. Tenemos que recordar que en la Argentina mueren entre 20 y 25 personas por día en hechos viales y que es la causa número 1 de muertes entre los jóvenes de nuestro país. Así que uno lo que quiere lograr con esta ley es bajar esta estadística, bajar la cantidad de familias destruidas que quedan todos los días en nuestro país. Vivian, yo sé que muchas veces en reportajes que hacemos haces hincapié en que nada en la vida prácticamente se soluciona haciendo una sola cosa. Me refiero a que esto de endurecer las penas por los agravantes en accidentes de tránsito que involucren a personas heridas o fallecidas, ayuda. Obviamente no es la solución, pero ayuda. Siempre haces esa aclaración. Sí, sabemos que en lo que tiene que ver con hechos viales, las leyes más claras y más firmes ayudan un montón. Lo que siempre digo es que no es lo mismo que en delincuencia, donde uno a un delincuente le dice, en lugar de estar 5 años presos vas a estar 8, la verdad que ya es un estilo de vida que adoptó y le da lo mismo.
pero si a nosotros nos dicen vas a estar un día detenido, como es en otros países, ni siquiera por haber matado a alguien, sino por conducir en estado de ebriedad, sabemos que todos se cuidan, porque se cuidan cuando saben que hay cámaras vigilando, se cuidan los conductores, pero es verdad que además de esto necesitamos educación, necesitamos rutas y calles en buen estado, con buenos caminos como para poder llegar a distintos lugares. Pero también tenemos la seguridad que con leyes claras, ni siquiera teniendo que decir más firmes, ¿no? Porque en la Argentina muchas veces el que estaba alcoholizado hasta recibía menor pena que quien estaba sobrio. Claro, porque era considerado un atenuante para algunos jueces, es una locura. O sea, en vez de ser un agravante, algunos jueces ni siquiera se quedaban con lo mínimo. Y decían, no, es un atenuante, estaba borracho, no sabía lo que estaba haciendo. O sea, es increíble, pero pasaba eso. Es así como vos decís, y la verdad que eso era una locura. O como el abandono de personas. En el caso de mi hijo, de Kevin, cuando Eduardo Suquiasian lo dejó agonizando en la calle y se dio a la fuga, a mí me dijeron, no es un agravante porque Kevin estaba con 2 amigos al lado. Y uno dice, bueno, pero se llevó el auto, nosotros no sabíamos si estaba preparado para correr picadas o no, nunca supimos si él estaba borracho o si él estaba drogado. Sí se supo en qué condiciones estuvo mi hijo, porque desde un primer momento le hicieron todas las pericias, pero nunca se sabe, los conductores y muchos familiares de víctimas nunca saben quién es el asesino de sus hijos. Y eso es terrible. Vivian, nuestro graph dice mueren 25 personas por día. La verdad que estas cifras preocupan muchísimo porque hasta hace 2 años o menos la cifra era de 23 personas. Y no estamos hablando de números fríos, estamos hablando de seres humanos, de personas que mueren víctimas de accidentes de tránsito. Si bien hubo muchas campañas de concientización, mucha educación vial, ¿a qué creen que se debe este aumento en la cantidad de personas? Bueno, como dije antes, para mí se debe a las rutas en mal estado. La mayoría de las rutas no tienen banquinas, la mayoría de las rutas son muy angostas. Vemos lo que está pasando en la Ruta 11 ahora yendo a la costa. Hace años que están prometiendo hacer mejores rutas para ir a la costa y la verdad que no se está cumpliendo. Y lamentablemente quienes van a las playas San Clemente, quizás es clase media, media baja, con autos que no están en tan buen estado, bueno, y es ahí donde se producen todas estas muertes. Y también ocurría porque no había leyes que apoyaran realmente el poder evitar estos hechos. Yo soy profesora en un colegio secundario y cuando yo les decía a mis alumnos que ya en el último año del secundario la mayoría tiene su registro para conducir, yo les decía, tengan cuidado el sábado a la noche, si van a beber alcohol, no manejen. La respuesta que me decían era, sí, total, no pasa nada. Eso era lo que ellos veían. No pasa nada porque no hay controles, no pasa nada porque si atropellan al otro día estaban conduciendo nuevamente con el registro para conducir. Bueno, ahora pueden llegar a quedar detenidos. Esperemos que los jueces utilicen bien esta ley. Nosotros queríamos como mínimo de la pena 4 años, no 3 como salió, porque así no había ninguna posibilidad de recuperar la libertad. Con 3 años todavía pueden llegar a tener una prisión en suspenso, pero bueno, depende de los jueces. Claro, son los jueces los que tienen la herramienta ahora, con el piso de 3 años, de resolver si la persona espera el proceso en libertad. Si era de 4 años, no, por lo general, no por jurisprudencia, cuando es un delito de una pena de mínimo de 3 años, si no tiene antecedentes la persona, eventualmente puede esperar en suspenso. A eso apuntaban ustedes, claro. Sí, es así. Queríamos, aunque sea 3 años y un día, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando no de accidentes, estamos hablando de casos donde el conductor está ebrio, claro, o exceso de velocidad, o se sí, con agravantes. Con agravantes. O con abandono de persona, como pasó con tu hijo. Me quedé pensando en lo que recién decías, ¿no? Respecto a que aquello de que el hombre es bueno, pero si lo vigilan mucho más. A partir de los controles de alcoholemia, que ahora son un poco más habituales que hace 3 o 5 años, o hace 5 capaz que eran inexistentes, yo noto que mucha gente en el momento de salir y pedir algo con alcohol, siempre dice, no, por las dudas que haya un control acá a la vuelta. ¿Notan que hay un cambio de tendencia lento, paulatino, por lo menos, en lo que tiene que ver con manejar alcoholizado? ¿Hay un comienzo de cambio de conciencia en ese sentido? ¿Quizás ayudado por los controles? Cuando los controles están en la calle,
entonces la gente se cuida muchísimo más. Lamentablemente es así. Hay más controles en la ciudad de Buenos Aires, se cuidan más en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay, pero controles escasos, casi no hay controles. Se nota más en capital que en provincia, en el conurbano. Y también ese clic también es una cosa llevada de la mano de la otra, ¿no? En Capital Federal noto que mucha gente se cuida mucho más que en el Gran Buenos Aires. Es increíble, pero nos portamos mejor si sabemos que hay una cámara grabando de tránsito, sabemos que hay un control a la vuelta de la esquina, se están parando autos. Sí, es cierto. Es así. Cuanto más nos alejamos de la ciudad, vemos que quienes manejan las motos no usan casco. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos hablando de a veces familias enteras arriba de una moto, con chiquitos. Bueno, deberían existir los controles que les quite la moto, que les diga, mira, después de 2 meses venía a buscarla. O sea, que realmente se sienta lo que están haciendo. Claro. No sé por qué, pero los seres humanos somos así. Es como que necesitamos el límite. Y hasta a mí me han dicho muchas veces, vas a viajar a Brasil, tené mucho cuidado porque ahí los controles son muy duros. Y uno dice, yo tengo que tener cuidado siempre, por mi vida, por la vida de mi familia y por los que están a mi alrededor. Seguro. Entonces tenemos que ser responsables todos cuando nos sentamos detrás de un volante. Siempre digo, el derecho es el derecho a la vida, que no respetamos el derecho a la vida de muchos jóvenes que perdieron sus vidas. El estar detrás de un volante es una responsabilidad. Así que todos tenemos que ser responsables cuando nos sentamos detrás de un volante. Bueno, Vivian, muchas gracias por esta comunicación y por la iniciativa, por supuesto, que llegó a ser ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, tardamos 12 años, pero se logró. Ahora esperemos que los jueces utilicen esta ley como corresponde y que cada uno de nosotros maneje como corresponde para no tener que utilizar esta ley, porque eso quiere decir entonces que ya hubo muertes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Vivian.